Hola amigos, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión les voy a mostrar lo que pasó en la Unboxing Toy Convention con nuestros amigos de Saint Seiya Collector, también coleccionistas y del grupo yo creo que más grande aquí en México de coleccionistas de Saint Seiya, al cual pertenece también su servidor. Ya saben, pues si no, no estaría aquí en estos momentos más que nada, platicándoles acerca de esto. Aquí podemos observar a las figuras que son vintage, figuras ya muy antiguas. Ya estamos hablando, pues vintage se le dice así porque ya cubren más de 20 años. Ya al tener más de 20 años algún objeto ya se le considera vintage. Estas figuras salieron alrededor de los años 80, en lo que fue entre el 86 y 87, cuando fue lanzado el manga por Masami Kurumada. Bandai es la marca que empezó a distribuir todas estas figuras, y pues aquí podemos observar varias de ellas. Estamos viendo aquí a Poseidón y a Hades, que fueron, Hades es un custom prácticamente porque esa figura nunca salió en vintage. Poseidón sí. Vemos a sus generales marinos, a la figura que tenemos aquí de Aldebarán de Tauro de Soul of Gold, también es un custom. A Yoga con la armadura de Acuario, esa figura salió solamente en Hong Kong. Aquí vemos a varios de los generales marinos. Alumnades, esa es una de las figuras un poco más raras que no se encontró aquí, solamente se encuentra de distribución en Japón. Entonces para conseguirla uno tenía que mandarla a pedir desde allá, por eso es una de las figuras más raras de Saint Seiya. Tenemos aquí a Seiya con la armadura de Sagitario, también fue como los revival que conocemos ahora. A Shiro con la armadura de Libra, y vemos que tienen a varios custom aquí. De las que más me gustó, pues más que nada Tauro. ¿Por qué? Porque pues es mi signo, y esa armadura Soul of Gold para hacer un custom está muy bonito. Aquí vemos a Shion de Arias, al maestro Shion con el Sapuri. Vemos a todas las armaduras Sapuri, a Shura, a Radamantis, que en verdad se la rifaron para hacer vintage. Se rifaron. Aquí están a los tres a los tres de los peores que pueden haber: Camus, Saga y Afrodita, y pues Máscara de Muerte. Atrás tenemos también otro custom que se hizo de Odiseo. Este fue de la película del Tenkaigen. También es un custom. Esta figura no salió a la venta por Bandai, pero también está muy bien hecha. Ahora vamos a ver los caballeros de bronce en su forma B2. A Julián Solo, vemos Julián Solo que viene siendo Poseidón. También lo tenemos en custom con su traje blanco, su típico traje blanco. A Iki con su armadura B2 de la saga de Poseidón. A Shiro, Seiya, Sean y por último Cygnus Yoga. Así son espectaculares estas figuras, la neta. Sinceramente son espectaculares, a mí me gustan mucho. ¿Y por qué en verdad son importantes para los coleccionistas? Pues porque fue lo primero. Sin estas figuras no existirían los Midcloth, no existirían los EX, no existirían las figuras que tenemos ahorita gracias a Bandai. Está Krishna Chrysaor, tenemos más generales marinos de Poseidón, el hermano de Saga Canon, dragón marino, y a Tetis de Sirena. O sea, son figuras muy bonitas para su época. En verdad Bandai se lució. Vemos los modos objetos aquí abajo. También tenemos el Plain Cloth de Sagitario y la pequeña Atena. Una pequeña Atena, un bebé. Y a Yoros con la pequeña Atena cuando huían del patriarca de Saga. Huían en el santuario para salvar a la pequeña Saori. Eso también como fue algo yo creo muy memorable en Saint Seiya. Aquí vemos los modos objetos.
Estamos viendo las de los 5 B2 de Caballeros de Bronce. Ahora nos vamos con Asgard, algo que me gusta mucho. Y aquí tenemos a los dioses guerreros de Asgard. Tenemos a Odín, a Seiya. Y de esta parte se encuentra a Yoria con la armadura de Odín también, como lo vimos en Solo Gold. Algo curioso que nos trajeron es el anillo Nibelungo que utilizó Hilda de Polaris. Aquí tenemos también más caballeros vintage. Tenemos a Siegfried, a Mime, a Hagen. Tenemos también a los dioses marinos, a Thor. Y acá abajo tenemos a los caballeros negros. Tenemos a Shiru, tenemos a Seiya, a Shon. Pero pues más que nada sabemos que son caballeros negros. En verdad no eran ellos, era una copia de ellos. Las armaduras, el modo objeto de los que más me gustan. Este viene siendo el de Cid de Mizar. Tenemos también el modo objeto de Siegfried. De ahí tenemos a este Shiru Custom, que fue un B3. También es custom, no lo sacó Bandai. Y tenemos a una de las figuras más raras, amigos. Así es, Bot de Alcor. Esa es de las vintage, de las más raras. Tenemos otro Mime también, a Pandora. Pero las que se lucieron fue ese Bot de Alcor. Y tenemos a un lado de él a Cid de Mizar. Aquí tenemos prácticamente pues todo lo que hay en la vitrina. Vemos que en verdad son figuras muy bonitas. Muy bonitas. ¿Qué coleccionistas de Saint Seiya no quisiera tener todas estas figuras? No me imagino el tiempo que tardaron en juntarlas. Más que nada encontrar a las personas que hicieran los custom. Entonces pues no hay más que agradecer y gracias.